Cómo las células alfa y beta secretan insulina y glucagón para así controlar los niveles de azúcar en la sangre. Los lingotes de Langerhans son un cúmulo de células que se encuentran en el páncreas y están conformados por dos tipos de células, las células alfa y las células beta. Las células alfa se encargan de segregar glucagón y las células beta se encargan de segregar insulina. Entonces, ambas se encargan de regular los niveles de azúcar en la sangre. Por un lado se encuentra el glucagón, que se encarga de acelerar el proceso de la glucogénesis, es decir, cuando se rompe el glucógeno, que es la forma de glucosa, o la glucosa que se encuentra almacenada en el hígado y se transforma la transforma en glucosa para así dejar las células del hígado y pasar al corriente sanguíneo. Este proceso se encarga de incrementar las cantidades de glucosa en la sangre. Por otro lado, y por completamente contrario, y se encuentra la insulina, la cual se encarga de disminuir los niveles de azúcar en la sangre, la cual acelera el proceso para así extraerla o excretarla, se puede decir, del corriente sanguíneo. Como la glucosa entra en las células de una forma más rápida, las células aumentan su metabolismo de glucosa. Por ejemplo, todas las comidas que se encuentran a base de azúcares o almidón, como es el pan y las papas, contienen glucosa al descomponerse. Entonces son absorbidos por las células e incluso las células del hígado, ya que como se dijo anteriormente, una de sus funciones principales es almacenar glucosa en forma de glucógeno. Las células absorben esta glucosa y es quemada en una estructura llamada mitocondria, la cual se encarga de la respiración celular. Este es uno de los procesos de quemado principales en el cuerpo para así obtener energía. La diabetes se produce cuando hay una decadencia o no hay suficiente insulina en el cuerpo, por lo tanto hay un exceso de glucosa en la sangre. Y esto es uno de los principales trastornos en el sistema endocrino. Como la glándula de la tiroides secreta tiroxina para así regular la tasa metabólica y las temperaturas corporales. La glándula tiroides es una de las glándulas que se encuentran del sistema endocrino que se encuentran fuera de una cavidad corporal. Se encuentra en el cuello bajo la laringe. Como se puede ver en esta imagen, esta es la tráquea y esta es la tiroides. En el caso que no se note mucho en la imagen es en esta área de acá. La tiroides se encarga de regular el metabolismo celular, la tiroxina. Cuando la tiroides disminuye la producción de la tiroxina, el metabolismo ocurre un frenado en el metabolismo y hay un aumento del peso corporal también, debido a que obviamente cabe destacar que al tener un metabolismo muy acelerado hace que quemes más rápido las calorías y las grasas. También una de las consecuencias de la poca producción de tiroxina es la debilidad muscular, hipotermia, debilidad en las uñas e incluso una sensación de cansancio. Esta hormona provoca una aceleración en la liberación de energía a partir de los alimentos que se consumen, estimulando así el catabolismo, es decir, incrementando también así el metabolismo basal. El cuerpo necesita energía para poder realizar sus actividades de la vida diaria, como es decir, la respiración o incluso la digestión. Entonces, por lo tanto, una producción de tiroxina normal es muy importante para el ser humano. La tiroxina también controla la temperatura, es decir, cuando hay una hiperactividad en la tiroides, la persona siente posee una sensación de calor, aun cuando en el exterior hay unas bajas temperaturas. En cambio, cuando hay una poca actividad en la tiroides, hay una sensación de frío, aun cuando en el exterior hay altas temperaturas. Tanto como la deficiencia y el exceso de tiroxina puede causar trastornos en el sistema endocrino, como es decir, está en el caso de la hipertiroidismo, en la cual es un exceso de tiroxina libre en el cuerpo. Y esto causa o puede tener sus consecuencias como es la taquicardia, que es un trastorno en el ritmo cardíaco. En cambio, completamente por el otro lado, en caso, está la deficiencia de tiroxina, la cual puede causar depresión en la persona que los padece. Mi nombre es Elena Mujica y yo les voy a hablar sobre cómo algunas células del tejido adiposo segregan leptina, la cual actúa sobre el hipocampo del cerebro para poder inhibir el apetito.
Pero antes tenemos que conocer lo que es el tejido adiposo. El tejido adiposo, o comúnmente conocido como la grasa corporal, es un tejido formado por millones de células llamadas adipocitos, las cuales actúan como un almacenamiento de energía en forma de grasa corporal. Ahora que sabemos lo básico sobre el tejido adiposo y su estructura, podemos comenzar a hablar sobre la leptina. ¿Qué es la leptina? La leptina es una hormona que se descubrió en 1994 por un grupo de científicos que experimentaban con ratones. A partir de ese momento, se descubrió que el principal objetivo de la leptina es la inhibición del apetito. La leptina es segregada por medio de los adipocitos, los cuales son la estructura principal de los tejidos adiposos. Por lo tanto, se descubrió que cuando la grasa en los adipocitos aumenta de una sobremanera, estos liberan leptina al torrente sanguíneo para que le mande al hipotálamo del cerebro una especie de alerta para que empiece a saciar el hambre de la persona y éste no siga ingiriendo alimentos para que el acúmulo de grasa no sea mayor. También está la regulación de la secreción de la leptina, la cual es a largo plazo debido a la variación que pueda tener la masa corporal de la persona. Además, también influye mucho los efectos estimulantes que provoca la insulina en esta regulación. Para los obesos, en cambio, la leptina es un problema, debido a que ellos se vuelven, por decirlo así, inmunes a esta hormona, por lo tanto no les sacia el apetito y por más que el cuerpo la segregue y mande alertas al hipotálamo, este no va a saciar su hambre completamente. Por lo tanto, la masa corporal va a ir en aumento y en estos casos se le puede aplicar leptina de manera artificial o el mismo cuerpo lo que hace es juntar la leptina junto con otras hormonas para que éstas puedan lograr saciar el hambre de la persona y así controlar un poco la obesidad de esta. ¿Qué son las gonadas embrionarias? Son los aparatos reproductores de los animales vertebrados que producen los gametos, o también llamados testículos, o células sexuales. Su función es que los testículos o gonada masculina tienen efectos reproductores que a través de la formación del gameto del hombre, el espermatozoide, es producido en los túbulos seminíferos. Las células de Leydig, o por otro lado, son las encargadas de producir el andrógeno más potente, o también llamado la testosterona, bajo el estímulo del ICSH, también conocido como hormona estimulante de las células. La testosterona tiene un efecto diferenciador de los genitales en la etapa fetal y es responsable de los caracteres sexuales secundarios en la pubertad. Los caracteres sexuales secundarios permiten distinguir a los diferentes sexos. En los seres humanos, las características sexuales secundarias más visibles son el agrandamiento de los senos en las mujeres y el vello facial y el crecimiento de la nuez de Adán en los varones. Se considera que la adolescencia comienza con la incipiente aparición de estos caracteres sexuales en la fase puberal y termina al finalizar el crecimiento.
Los cambios que ocurren hacia el establecimiento de las características sexuales secundarias no se establecen en un mismo momento, sino que siguen una secuencia progresiva. Las principales características sexuales secundarias de los humanos incluyen, en los varones, musculatura más desarrollada, mayor fuerza física y masa muscular. Incremento en la estatura, ya que el hombre adulto es más alto que la mujer adulta. Presencia del vello androgénico más grueso y largo en otras partes del cuerpo, como por ejemplo los brazos, piernas, entre otros. Vello facial, barba o bigote. Los estrógenos, al igual que la progesterona, cumplen con un papel muy importante durante la etapa del embarazo. De hecho, muchas funciones que cumple la progesterona requieren de los estrógenos. A medida que el embarazo va avanzando, los niveles de estrógenos van incrementando, trayendo beneficios al embarazo. Algunas de las funciones de los estrógenos son: mantienen, controlan y estimulan la producción de otras hormonas durante el embarazo. Son necesarios para el correcto desarrollo de los órganos fetales, como lo son los riñones y los pulmones. Estimulan el crecimiento y la correcta función de la placenta, y promueven el crecimiento del tejido mamario y preparan a la madre para la lactancia. Estas hormonas cumplen un papel muy importante durante el inicio de la adolescencia, ya que ocurren cambios relacionados con el crecimiento y la preparación de los órganos reproductores. En los hombres, los principales cambios son el aumento de la estatura, el ensanchamiento de hombros y espalda, el hedor en la sudoración gracias al desarrollo de las glándulas sudoríparas, salen espinillas gracias al desarrollo de las glándulas sebáceas, el oscurecimiento de pezones y genitales, el crecimiento de la próstata, pene y testículos, y la primera eyaculación. En las mujeres, los principales cambios, al igual que en los hombres, son el aumento de estatura, hedor en la sudoración, y también les salen espinillas. Sin embargo, a ellas les crecen los senos, los labios mayores y menores, el útero y el clítoris. También se le ensanchan las caderas, le crece vello en las axilas y en el pubis, y también le viene la menstruación. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alejandra Daza y hoy les vengo a hablar sobre el sistema endocrino. A mí específicamente me tocó el punto número 8 y el punto número 9, la cual tendría como enunciado el punto número 8. El ciclo menstrual es controlado mediante mecanismos de retroalimentación negativa y positiva, con la intervención de hormonas ováricas y pituitarias. Los mecanismos de retroalimentación del cuerpo humano son procesos que regulan la función endocrina para mantener un equilibrio del organismo, la cual se denomina homeostasis. En estos mecanismos de retroalimentación existen la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. Pero no en todos los procesos se utiliza la retroalimentación positiva. En la negativa, la producción de una hormona cesa una vez que se consigue el equilibrio. Si ésta sigue produciéndose, tiene una descomposición grave. Tenemos como ejemplo la aldosterona. Una vez que se producen los riñones, absorben el sodio y su nivel aumenta en la sangre. Esta respuesta cesa en la liberación de la aldosterona, ya que si no es así, el sodio seguirá reabsorbiendo hasta alcanzar los niveles peligrosos y desencadenan un aumento de presión arterial. Por otro lado, en la positiva, la secreción de una hormona estimula su posterior secreción hasta un efecto de dejarlo sin usarlo, sin dejar de ser necesario. Tenemos como ejemplo la citocina.
ya que su liberación inicial permite su liberación posterior. Es repetido el estímulo al amamantar un bebé, hace que las glándulas mamarias continúen expulsando leche y produciendo más citocina hasta que el niño deja de amamantarse. Para hacerlo como más definición en la autorregulación positiva y negativa, lo podemos decir así. La autorregulación positiva, al ser necesitada por el organismo y encontrarse en bajas concentraciones en la sangre, se produce una estimulación de síntesis de las glándulas productoras. Y la autorregulación negativa, cuando las hormonas se encuentran en altas concentraciones, estas mismas se producen como una inhibición del proceso de síntesis de las células productoras. Ahora se les explicará un esquema sobre la autorregulación positiva y la autorregulación negativa, la cual, este es el siguiente esquema. Este es la pituitaria anterior. Aquí se encuentra el antes y el después de la ovulación. Y aquí sería la parte positiva y la parte negativa, a donde se ve que aquí pasa la positiva, o sea, la parte positiva de la regulación, y serían unas estimulaciones, ¿verdad? Y sería como la parte del estrógeno para después pasar a la parte negativa, ¿verdad? Que sería desde aquí, y sería una inhibición lo que se estaría realizando. Y primero sería el antes y este sería el después, que primero sería estrógeno y después sería progesterona. Con estos mecanismos mencionados anteriormente, se realizan muchos ciclos y procesos importantes y vitales para el cuerpo humano, la cual sería unos como el ciclo menstrual, la cual usa los dos tipos de retroalimentación. En el ciclo menstrual y en el ovulatorio se producen dos hormonas ováricas, el estradiol y la progesterona. En el estradiol es producido auténticamente por el folículo en el desarrollo antes de la ovulación. Estimula las glándulas del cuello uterino para que segreguen un tipo especial de sustancia mucosa, la cual es esencial para el esperma atraviese en el cervix y alcance el óvulo. El estradiol también se estimula en el engrosamiento del endometrio que reviste internamente el útero. Los cambios clínicos en la actividad ovárica están controlados por las secreciones de dos hormonas en la glándula pituitaria. La hormona folículo estimulante, que sería abreviado FSH, y la hormona luteinizante, la cual sería LH. Los folículos del ovario tienen un nivel mínimo de requerimientos de FSH, por debajo del cual no se produce ninguna estimulación. Ahora, les seguiré hablando un poquito más sobre el sistema endocrino, pero como sería el punto número 9, la cual serían las hormonas se utilizan en distintas terapias, tales como las terapias de reemplazo. Las terapias con hormonas son muy conocidas actualmente, ya que ayudan a resolver a varios problemas del cuerpo humano eficazmente. También ayuda a combatir un cáncer, la cual lo disminuye y hace desaparecerlo. Por otro lado, también se utilizan terapias hormonales para las mujeres que les cuesta quedar embarazadas, la cual ayuda a aumentar las posibilidades de embarazo. Y por otro lado, existen terapias hormonales para las personas que quieren cambiar de sexo. Les ayuda a tener rangos y cambios corporales de acuerdo al sexo que deseen. Estas terapias hormonales también ayudan a regular y a disminuir los cambios hormonales de las mujeres a cierta edad. Se denomina la menopausia,
la cual es la época de la vida de la mujer a donde deja de tener menstruaciones. Ajá. Esta es una parte normal del envejecimiento. Antes y durante la menopausia, los niveles de hormonas femeninas pueden subir y bajar. Estos pueden provocar síntomas tales como el acoloramiento de los súbditos y resequedad vaginal. Algunas mujeres reciben un tratamiento de reemplazo hormonal, TRH. Así se abrevia. También llamada terapia hormonal para la menopausia, para aliviar esos síntomas y molestias. La terapia hormonal también puede protegerla contra la osteoporosis. Sin embargo, la terapia hormonal también implica algunos riesgos. Puede aumentar su riesgo del cáncer del seno, enfermedades cardíacas y derrame cerebral. Algunos tipos de tratamientos hormonales tienen mayor riesgo y los riesgos propios de cada mujer pueden variar dependiendo de su historia de salud y su estilo de vida. Muchas gracias.